Muy buenas noches, que el Dios de misericordia les bendiga a todos. Como he estado comentando, he estado diciéndole a todos, los templos se han cerrado, pero la iglesia sigue en pie. Quisiera esta noche tener nuestra reflexión dominical y la he titulado Dios cumple lo que dice. Y quisiera referirme al texto que en Génesis hemos estado estudiando el libro de Génesis, y el texto que quiero hacer la reflexión es el capítulo 21 del verso del 1 al 7. Y dice de la siguiente manera: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién diera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a un hijo? Pues le he dado un hijo en su vejez. Que Dios bendiga su palabra. Quisiera referirme en esta reflexión en 3 puntos. El primero que quisiera mirar es: el tiempo de Dios se cumple. Y ahí entre el versículo 1 y el versículo 4 vamos a encontrar una frase similar que se repite, y que eso nos ayuda a comprender que el tiempo de Dios se cumple. El verso 1 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho. Después dice: e hizo Jehová con Sara como había hablado. En el 2 dice: en el tiempo que Dios le había dicho. Y en el versículo 4 dice: como Dios le había mandado. El tiempo de Dios se cumple. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 21 transcurren 10 capítulos. En esos 10 capítulos ocurre 25 años desde que Dios le dijo a Abraham que iba a ser una nación grande y que a través de la familia iban a ser bendecidas. 25 años en donde Abraham con Sara esperaron lo que Dios le había prometido. Y en el capítulo que estamos viendo, vemos el cumplimiento perfecto de Dios para con Abraham y Sara. Nace Isaac. Es interesante porque lo que Dios dice en su palabra se cumple. Y es una verdad que nadie puede debatir. Lo que la Biblia dice se cumple. Se va a cumplir, se está
cumpliendo. El segundo punto que quiero ver en esta reflexión es: Abraham obedece a Dios después que recibe la promesa de Dios. Yo puedo imaginarme Sara con Abraham ese momento del parto, ese momento especial del parto. Yo me imagino a ellos dos viendo a los cielos, viendo y recordando todo lo que Dios le había prometido se les cumplió. Ellos, de inmediato que reciben esa promesa, que reciben esa bendición de haber tenido un hijo, de inmediato ellos obedecen a Dios y colocan el nombre a su hijo Isaac, como Dios le había dicho, dice el texto en el versículo 3 y 4. Y dice el texto que después de 8 días van y circuncidan a Isaac, como Dios le había dicho que hiciera. Eso lo que hizo Abraham con Sara es obediencia a Dios después que reciben lo que Dios le había prometido. Es maravilloso eso, que cuando el hombre recibe de Dios una promesa, una bendición, o lo saca de una crisis, lo primero que debe hacer es ir y decirle: Dios, gracias. Y decirle: Dios, quiero amarte, quiero obedecerte, quiero seguirte. El otro punto y el último punto que quiero tratar en esta noche es el siguiente: lo que recibe Abraham y Sara es un milagro sobrenatural. El verso 5 al 7 comienza diciendo la edad que tenía Abraham en ese momento que tiene a Isaac. Es que esos 100 años que tenía Abraham, esos 90 años que tenía Sara, eran unas edades que ellos ya no podían tener hijos. Sara era estéril. Abraham y Sara seguramente habían cesado sus relaciones sexuales. Ya no podían tener hijos. Pero lo que ocurre y lo que está viviendo Abraham y Sara es un milagro sobrenatural. Y miren, ese milagro sobrenatural ocurre bajo la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque durante estos 25 años, durante estos 10 capítulos que narra la Biblia, Abraham tuvo muchos errores. Abraham se equivocó. Sara, Abraham cometieron muchos errores que seguramente hubiesen puesto a Dios a dudar si iba a cumplirle su promesa. Pero ahí estaba la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Miren, ese milagro sobrenatural que recibe Abraham y Sara demuestra que el Dios que tenemos es un Dios poderoso, es un Dios lleno de gracia y es un Dios
lleno de misericordia. Conclusión. ¿Qué aprendemos del pasaje que nos pueda ayudar a seguir confiando en Dios en medio de esta situación que estamos viviendo? La palabra de Dios es maravillosa y cuando la escudriñamos, habla en el momento que estamos pasando. Y quisiera tener 3 conclusiones. La primera, lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, se cumple. Todo lo que hay allí que dice que va a ocurrir, se va a dar y se está dando. Sé que lo que estamos viviendo con el COVID-19 es difícil, es triste, da temor, da miedo, pero hay que tener claro que la palabra de Dios ya había dicho que a la tierra vendrían toda clase de pestes. Segundo, la segunda conclusión que quiero darle es que Dios espera de nosotros que le obedezcamos. Dios espera de nosotros, sí, bendecirnos, sí, cumplir sus promesas, sí, sacarnos del momento difícil que estamos viviendo, pero Él espera de nosotros, por amor a Él, por amor a nuestra familia, por amor a nosotros, que le obedezcamos, que no vivamos más ya lejos de Él. Ya está bueno que estemos destruyendo la tierra, destruyéndonos a nosotros mismos. Él espera de nosotros que le obedezcamos, que le amemos. Y por último, miren, el Dios que predicamos es un Dios poderoso, un Dios lleno de milagros, poderoso en milagros y un Dios sobrenatural, un Dios lleno de misericordia. Miren, la oración que estamos nosotros en estos meses difundiendo, pidiéndole a todos que oren, es decirle a ese Dios poderoso, a ese Dios sobrenatural, que tenga misericordia de nuestra tierra, que tenga misericordia de nuestra Colombia, que tenga misericordia de Cartagena, que tenga misericordia de nosotros como familia. Y la Biblia habla de que cuando Dios escucha un corazón arrepentido, cuando Dios escucha un corazón humillado delante de Él, Él escucha y viene y sana nuestra tierra. La invitación en esta noche es a eso, a decirle al Dios que puede detener esta pandemia, al Dios que puede detener este virus, pedirle a Él que lo haga y que tenga misericordia con nosotros. Que Dios le bendiga. Nos vemos en otra ocasión.